piano con la maestra Leonor Montijo Berau, canto gregoriano con el maestro Domingo Lobato y ha dado recitales de órgano en el Templo de la Merced y San Juan de Dios en Guadalajara, asimismo de piano como solista y acompañante. Actualmente es egresada de la licenciatura en Gestión Cultural por la Universidad de Guadalajara. Su ponencia está titulada El órgano tubular, patrimonio y herencia histórica de Tizapán el Alto, Jalisco. Bien, buenas tardes. Quiero agradecer antes que nada pues a Línea como instituto que nos dé la oportunidad a los jóvenes y tan jóvenes de poder tomar esta tribuna y poder expresarnos, porque ciertamente no en cualquier institución nos abren las puertas. Mi ponencia se titula El órgano tubular, patrimonio y herencia histórica de Tizapán del Alto, Jalisco. Bien, quiero aclarar una cosa. Mi trabajo no es una investigación musicológica o una investigación musical en forma, sino es más un trabajo de campo, de transversalidad obviamente musical, pero más que nada sobre la participación comunitaria dentro del factor música. En este caso, voy a comenzar citando a Lourdes Torrent, a la doctora Lourdes Torrent, que en su libro La conquista musical de México, haciendo referencia principalmente al libro de Richard, que es La conquista espiritual de México. Sobre su introducción nos dice que ella quiere destacar que aunque ese proyecto se despliegue alrededor de la música, no aborda específicamente tal expresión artística, es decir, la técnica y las cualidades de los instrumentos o del sonido y su combinación, así como el análisis de la estructura sonora, sino el fenómeno social que de ella se deriva. Entonces, hace hincapié a esto, al acercamiento a la música como realmente lo que es, o como lo que para ella significaría como socióloga, un lenguaje social. Hemos estado hablando, bueno, de mucha investigación, yo pienso que es muy importante la investigación, la documentación, las referencias históricas, precisamente para no perder esta identidad o esta patrimonialidad de los bienes, tanto materiales como inmateriales. Pero yo creo que otro factor importante es la cohesión comunitaria, y siempre hago hincapié a ello, que de qué nos sirve investigar tanto, etcétera, etcétera, si la comunidad no lo sabe, no lo entiende o no está directamente asociada con estos factores. Bien. Nosotros como agentes culturales, porque realmente es lo que somos, agentes culturales y responsables de la protección, conservación del patrimonio, ya sea material como inmaterial, tenemos el compromiso, un compromiso muy fuerte del rescate de todos aquellos bienes, precisamente para que pueda pasar de generación en generación, y no solamente como un mero pasa de generación en generación y ya, te lo dejo, sino que tenga una función social. Ya no lo decía la doctora Valerie, que el órgano no puede seguir siendo como un ropero que esté ahí almacenado y que sirva solamente de mesa, o que nos ayude ciertamente a los rituales litúrgicos católicos o de cualquier otra religión, sino que tenga una función social, que la sigue teniendo, porque realmente el órgano tubular ha sido testigo histórico y además tiene una doble función, la arquitectónica por su estilismo y la sonora, porque también es importante no solamente rescatar la caja del órgano, sino también el sonido, que implica mucho. Como agentes de la cultura, yo quiero comenzar con una breve introducción, que es ¿qué es patrimonio? Y sobre todo patrimonio cultural. Aclaro, no es una investigación musical, es una intervención social, comunitaria. Bien, el patrimonio cultural no se tenía a sí mismo como un concepto dado de dos simples palabras, sino se veía como mero monumentalismo y hacía referencia solamente a los bienes arquitectónicos y plásticos. La música como que se tenía a un lado y siempre se vio así como mera mercancía, como
un bien que te daba un estatus, y es en México hasta el siglo XX que en realidad se sientan las bases y el marco jurídico, un marco jurídico a lo mejor un poco tambaleante, sobre la protección y conservación de los bienes materiales. Y no es hasta mediados del siglo XX cuando realmente se toma en serio el patrimonio inmaterial, que puede ser lo sonoro. Aquí vemos una pequeña definición que nos dice que el patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo, la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, así como la literatura, las obras de arte, los archivos y bibliotecas. Y es como el patrimonio como tal comienza a utilizarse hasta 1962, y después en el 82 se toma esta definición que está un poco más argumentada. Dentro del marco jurídico tenemos 3 etapas de evolución del concepto. Ustedes dirán, ¿por qué hay tanta historia? Ahorita les voy a decir por qué, cuando llegue a la estructura de las fases que yo hice para la restauración del órgano. La conceptualización, sí, del patrimonio histórico cultural es muy importante, porque en nuestro país se tienen al menos 3 etapas, o un conglomerado de 3 etapas, que puede ser la colonial, la independencia y luego el siglo XX. La colonial, pues obviamente no se tenía en cuenta el patrimonio como tal, sino pues era otra época, y obviamente todo lo relacionado a Mesoamérica o antes de la llegada de los españoles se tenía como a un lado y estaba como en repelencia. La independencia llega a tomar un papel fundamental porque se empieza a tomar un poco de conciencia sobre la protección del patrimonio. Y así es hasta el siglo XX, cuando en nuestro país se tiene pues un marco jurídico más o menos establecido, empieza tan valiente y pues se establece hasta después de la mitad del siglo XX. Aquí tenemos cómo se clasifica el patrimonio en cultural, natural y natural. Que bien es cierto, pues el órgano tubular emplea 2 de estos patrimonios, que es el inmaterial como el material. El material obviamente que es lo arquitectónico, y lo inmaterial es lo sonoro. Bien, ¿para qué conservar, restaurar y rehabilitar? Son 3 palabras, pues no me dejarán mentir, aquí hay especialistas en la restauración. Conservar, para poder pasar el legado histórico y el legado de pertenencia e identidad. Restaurar es la manera técnica de poder dejar ese bien como pretendía ser o para que esté en mejores condiciones. Y rehabilitar es poner en funcionamiento aquel bien. ¿De qué nos sirve, como lo dije al principio, tener un órgano o tener información si no la hacemos práctica? Aquí tenemos 2 fotografías que son de los restauradores del órgano de Tizapán el Alto. En un momento más explicaré no tanto el proceso técnico sino el proceso social, que es realmente muy interesante. Bien, el órgano tubular de Tizapán. ¿Por qué es importante rescatar el órgano tubular de Tizapán? Tizapán el Alto es un municipio ribereño, está muy pegadito a la ribera de Chapala y colinda al norte con Chapala, al este con Manzanilla de la Paz, al oeste y al este con Manzanilla de la Paz y con el municipio de Michoacán. El órgano tubular de Tizapán el Alto data del 1902 y su importancia radica en que fue construido por un organero tapatío, por Francisco Godínez. Este hombre es muy importante en Jalisco, precisamente porque fue uno de los que dio iniciativa para abrir una fábrica de órganos que no se tenía en Guadalajara. Y es el primero que tiene la iniciativa de dotar a los templos o instituciones o recintos
de órganos tubulares, o sea, empezó a tener una conciencia del, como comúnmente se le llama hoy en día, o no sé si sea moda, arte organístico. Entonces, este hombre, hijo de padres músicos, cantante y ejecutante, pues también tiene iniciativa de estudiar música, lo becan para estudiar en Europa, regresa y trae mucho potencial y mucha iniciativa de querer abrir una escuela de música, querer enseñar, querer construir órganos, aunque todavía no los construye. Él es mandado por segunda vez para cumplir su sueño de poder construir órganos. En Europa, pues en Francia, él estudia meramente construcción, no, porque realmente la escuela de organeros no es una escuela establecida hasta entonces, y yo creo que ni hasta ahora. La mayoría de organeros pues son independientes y aprenden de manera visual y oral. Sigue siendo no un oficio, es una profesión, pero no está profesionalmente catalogada dentro de los currículums. Bien, entonces llega este hombre a Guadalajara y establece la primera fábrica de órganos, que se llama La Guadalupana. Esta fábrica concede a nuestro estado de varios órganos. Por aquí tengo el catálogo. Ahorita les menciono qué órganos. Bien, la fábrica se establece en el puro centro de la ciudad de Guadalajara. Él hace una casa editorial conjunta, una sala de conciertos y una escuela de órgano para poder incrementar el uso de en los templos. Tenemos muchos órganos de él, que algunos están desaparecidos, unos están en Guadalajara, otros están en San Luis Potosí, hay uno en Comitán, Chiapas, desconozco si todavía está, en Michoacán, en Tacatscuaro, en Guanajuato, en Acámbaro, en la Catedral de Tamaulipas, Ciudad Victoria, y el de Tizapán el Alto es el único que construye al final de su existencia. Es por eso que es tal importancia del rescate de este órgano. Esta es la disposición fónica del órgano. Es un órgano realmente muy pequeño, que si bien está restaurado casi al 100%, le hacen falta como 3 registros por restaurar, y que no se han podido restaurar precisamente por la falta de dinero. Bien, esta es la sistematización de la restauración del órgano tubular. Yo hice o contemplé 4 fases, que es la fundamentación teórica, la primera, la 2, análisis y diagnóstico, la 3, propuestas de políticas de intervención, y la 4, ejecución. La primera fase, que es la fundamentación teórica, es la conceptualización del patrimonio cultural. Es por eso que yo les hablaba sobre el patrimonio. 1.2, la identificación del valor patrimonial y del carácter de los elementos. La gente coincidió de que es importante rescatar el órgano porque es de un organero tapatío. Pero lo más importante y medular de esto es que fue la misma comunidad la que decidió rescatar el órgano. Ni siquiera las instituciones, tanto religiosas como públicas, tuvieron la iniciativa, sino fue un señor humilde que se llama Ramiro Torres. Él decidió restaurar el órgano y a mí me lo contó así de chiripada. Yo iba en un taxi y de repente me quedé pensando, ¿y por qué no restauramos el ropero ese que está en el templo? Entonces el taxista le dijo, bueno, pues usted nomás dirá. Y fue en ese momento cuando empezó él, como casi como un gestor o promotor cultural, a invadir de su idea a las demás personas, porque realmente el órgano se encontró en muy malas condiciones. Y gracias al Comité de Hijos Ausentes y al comité que él mismo formó, que es de la ermita, así se le llama, el comité, donde no solamente él estaba, sino sus hijos y algunos otros allegados cercanos a la familia. Ellos hicieron todo el trabajo de gestión para conseguir los recursos necesarios. Por el único proyecto que les pudo dar dinero y no
200,000 pesos, que de ellos se le quitaron ciertos impuestos y que pues realmente no pudieron hacer mucho con ese dinero. Sin embargo, toda la iniciativa del pueblo dio pie a que este órgano llegara a una restauración, aunque no completa, sí en su 85 o 90%. En el significado cultural es de que toda la gente quería que ese órgano se tocara para darle vida al rito litúrgico. Las características del municipio de Tizapán: es un municipio pequeño, realmente muy pequeño, con 230 kilómetros cuadrados, en el cual pues es muy húmedo precisamente porque está cerca de la ribera de Chapala, y otro que hay mucha delincuencia en cuanto al narcotráfico, etcétera, etcétera. La fase 2 de análisis y diagnóstico: la comisión, el establecimiento de la comisión, la definición de los actores y agentes culturales. Se decidió ciertamente que no cualquiera podía restaurar el órgano y optaron por escoger a la familia Sandoval del Toro, que bueno, ellos tienen haciendo un trabajo espectacular, y digo espectacular porque hacer una restauración sin dinero es así fantástico, porque él y sus hermanos han estado haciendo constantemente conservación de los órganos de Guadalajara, y este fue uno más. Bien, aquí tenemos al municipio de Tizapán. Como vemos en la fotografía, es un municipio ribereño. Ahí está la laguna, se encuentra al suroeste de Jalisco. Unas imágenes del órgano. Bien, la fase 3 fue la revisión de propuestas y políticas culturales, que si bien es cierto hay muchísimas propuestas de buena voluntad, pero de ahí no pasan, porque pues sí habrá propuestas y políticas encaminadas a la protección, pero ¿de dónde consigues el dinero para poder restaurarlo? Ese es el mayor problema. Aquí tenemos en la consola y abajo la tenemos ya restaurada. Fue una restauración totalmente artesanal, no se le puso nada nuevo. Lo único que se recubrió fue el ámbar de la India, con el que se recubrió todo el órgano. Obviamente se curó contra la polilla, etc. Vemos que es interesante que pasa igual que en otras construcciones. El organero tapatío no tenía una técnica establecida y mucho menos un estilo muy propio, sino que se basó de otros estilos para poder hacer el suyo. Vemos cómo los registros son como si fueran de armonio. ¿Sí ven? Sí, de jalar. Aquí está la caja del órgano, que se retiró completamente toda su estructura para poder ser curada, tratada puerta por puerta. Aquí vemos cómo le están tratando. Aquí vemos ya que se desinstala y cómo se hace la base para volverla a instalar. Aquí está la instalación, todo es tallado a mano. Quiero decirles que el papel del organero es fundamental para esto. Si un organero no sabe de artesanía o de tallado, y aparte de afinación, de entonación, y mucho menos poder hacer un tubo, entonces tendrían que tener varias personas para dedicarse a una sola cosa. Entonces es lo sorprendente de esta familia, porque ellos saben de entonación, saben de artesanías, de un sinfín de cosas. Ellos son fueron los encargados de la restauración, Miguel y Rafael Sandoval del Toro. Aquí está el órgano, aquí está visto desde el altar, y yo tenía otro archivo a manera rápida, se los paso. El fuelle, que es un órgano totalmente de fuelle, no utiliza la electricidad, precisamente por estos problemas que después tenemos con los sacerdotes, que no nos dejan tocar porque consume mucha electricidad. Aquí estaba la tubería. Absolutamente todo fue restaurado.
Obviamente este trabajo de sistematización está un poquito detenido porque no se ha podido conseguir el dinero para continuar la restauración, pero la gran mayoría ya está, el órgano ya fue tocado, se tocó hace poco por un organista italiano, Socio Capasso, y es así como se ha llegado a la recaudación de fondos por medio de rifas, conciertos, etc. Con esto yo creo que dejo en pie que es muy importante la conservación de bienes, pero no como un museo inerte, sino como en un sentido simbólico y trascendental y sobre todo transversal hacia la comunidad, para que de verdad haya una integración y un interés, porque ¿de qué nos sirve seguir haciendo este tipo de cosas si la gente no está interesada? Hay que hacer más acciones para que la gente se interese, que realmente vea que es importante el patrimonio, que nos da una identidad y una memoria colectiva, al final de cuentas, que es lo que nos queda como herencia, más que económica, sino como histórica. Muchas gracias. Damos paso a las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Ana Victoria? ¿Cuáles son los registros que hacen falta en este órgano? Son 3, realmente son 3, pero necesito buscarlos. Son algunos registros de flauta, porque este órgano, te digo que no es un órgano realmente grande, es del segundo manual. Es la flauta de 4 pies, la gamba, la voz celeste y el violonchelo. Son 4 registros los que hacen falta, unos de lengüeta y otros flautados, que son los que hay que activar. De hecho ya están los tubos puestos, nada más que hace falta la activación de ellos. El primer teclado funciona a la perfección, el segundo es el que hace falta. ¿También tiene pedal de expresión, perdón, y crescendo? Bueno, Sí, también tiene. Sí, tiene. No sé si vieron las puertitas, porque estaba cerrado, pero sí tiene. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, ¿está abierto para dar conciertos? Sí, el día que quieras ir. No, perfecto, que tengo un proyecto y lo platicamos al final. Okay. Bueno, incluso para niños. Perfecto. Que para sensibilizar, ahorita es lo que estamos haciendo, bueno, vamos a hacer asociación, mi grupo, y estamos dedicándonos a educar al niño desde que conozca, desde el armonio, desde que conozca el órgano barroco, el gran órgano, o sea, desde chiquito, o sea, que lo aprenda, ¿no? Entonces, al final te digo, ¿cuál es el proyecto? Es una obra de marionetas, de un lobito organista. Sí, están abiertas las puertas, porque en realidad, de tanta apropiación que tiene la comunidad, que el que tiene las llaves para subir al órgano es el señor Ramiro, o sea, ni siquiera el sacerdote, el señor es el que tiene las llaves, porque él es el que ha colaborado económicamente para la restauración. Pues genial. Entonces, al final hablamos. Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, comentabas que todavía, la cuestión de los recursos ha sido, pues es fundamental para poder llevar a cabo la restauración. ¿Ustedes han tenido contacto con el Centro INA del Estado? O... Sí, de hecho, pues es el que dio la autorización para, aquí tenemos la carta, para poder restaurar, y el encargado pues obviamente fue el organero, el señor Miguel Arcángel Sandoval del Toro. Sí, y por ahí se buscó a Foremova para poder restaurar, pero de ahí no se dio paso a renovar lo de Foremova por demasiada burocracia, precisamente por los que estaban al frente de la Secretaría de Cultura del municipio y por el presidente municipal, por el gobierno en turno, a eso me refiero, que no les dio el suficiente interés. Ricardo Escalantes. Sí, no es pregunta, es un dato curioso que te puede interesar, que Francisco Godínez era un organero muy famoso, hasta en Oaxaca era conocido, y faltó poco que en la Catedral de Oaxaca tendríamos un órgano de Francisco Godínez. Al inicio del siglo XX, el primer arzobispo de Oaxaca
buscaba la manera de restaurar los dos órganos, que todavía lo que les mencioné, en 1908 se canceló el chico, se pasó a la otra iglesia y el grande se pasó a su lugar actual. En este momento exactamente, un poco antes, el arzobispo buscaba la posibilidad de mejorar estos órganos. Entonces, en el archivo de la catedral hay correspondencia entre el arzobispo y Francisco Godínez. Entre otras casas de organería, también buscaba ahí en México con Wagner Levien, con Otto y Arzos, aunque ellos no producían órganos, pero los importaban. Pero aquí se dirigió a Guadalajara con Francisco Godínez y estaban bastante avanzados el diálogo, pero no sé por qué no lograron. Yo creo que por la muerte de Godínez. Tal vez. 1902. Tal vez, y por fin llegó alguien, no sé, de Estados Unidos, y quien desmontó el órgano chico y pasó el grande a su lugar actual. Y no se hizo el órgano de Godínez en Oaxaca. Qué lástima. Entonces Tizapán sigue siendo el municipio que tiene el último órgano de Godínez hasta la fecha. Qué bien. Sí. Dentro de las ponencias que ha habido han manejado el hecho de tener órganos restaurados, pero que en ocasiones no hay el mantenimiento o los organistas. En este caso, en la restauración ya del órgano, ¿tienen pensado hacer un programa piloto para formación de organistas que se dediquen de algún modo a mantener este patrimonio y dentro de la misma región, a mantener el órgano en activo? Fíjate que ese es un problema, precisamente porque Jalisco no es un estado que sea tradicionalmente, que tenga personajes históricos organistas. A eso me refiero, y no hay una escuela formal de órgano. Las únicas dos escuelas fuertes es la Universidad de Guadalajara, que tiene su escuela de música, pero no está abierta la parte de licenciatura en solista concertista en órgano. Y la otra es la Escuela Superior de Música Sacra, donde yo estudié, que si bien sí te forman como organista, pero no tienes más opciones de crecimiento, vaya. Es solo como una materia, ¿no? Ajá, exactamente. No hay forma de que te pueda decir, ay sí, pero hay un chavo, precisamente que el señor Ramiro contribuye para su educación y el sacerdote en turno, para que pueda él tocar. Ese órgano se toca solamente los domingos y así poderle dar un poquito de vida, y además de que el señor Ramiro está buscando más estrategias para llevar organistas, hacer conciertos, etcétera, etcétera. Pero sí se pretende hacer, una vez que esté terminado, algún tipo de festival o algo referente, porque Tizapán el Alto es un municipio muy rico, pero en sus tradiciones y costumbres y cosas por el estilo no hay una documentación. De hecho, no hay archivos históricos que te digan, hay tal hacienda en tal lado, hay dos haciendas muy antiguas y de ninguna se tiene una documentación clara. O sea, hace falta más personas interesadas en la documentación de este municipio, que es rico en historia, pero muy pobre en personas que se interesen en la documentación. Pero sí se tiene planeado esto. Muy bien, pues damos paso a la siguiente conferencia. Muchas gracias, Ana Victoria. Gracias.